Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra y médico oncólogo pediatra. El día de hoy vamos a ver enfermedad renal en el paciente pediátrico. Vamos a abordar los temas de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e insuficiencia renal crónica. El síndrome nefrótico es una manifestación clínica de las alteraciones bioquímicas producidas por una lesión glomerular que tiene como punto fundamental la alteración de la permeabilidad de la pared glomerular. Esto básicamente es una definición que puede abordar incluso ambos síndromes. El síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría. Se caracteriza principalmente por proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos por decilitro, edema, dislipidemia, alteraciones endócrinas. La proteinuria básicamente es secundaria a una lesión del podocito, hay una podocitopatía que ocasiona una pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular al paso de proteínas a través de la pared glomerular. Entonces recordemos, hay proteinuria, hay hipoalbuminemia, hiperproteinemia y edema. En relación a la epidemiología, sabemos que la incidencia es de 2 a 7 casos por cada 100.000 niños, con una prevalencia de 12 a 16 casos por cada 100.000 niños. Generalmente el 80% se llega a presentar en una edad promedio de los 2 a los 10 años. Se reconoce como una etiología multifactorial con una relación 2 a 1 de hombre-mujer. Factores geográficos no existen para tal, hay una mayor variedad histológica de cambios mínimos, sobre todo hacia los 2 o 6 años. El 85% responde a esteroides, la mortalidad asociada generalmente es del 3% y está asociada a infecciones y eventos trombóticos. El síndrome de cambios mínimos y la glomerulopatía con esclerosis focal aproximadamente se detiene un predominio o hay un antecedente familiar en 3.4% y generalmente también recordar que el 34 al 60% de los síndromes nefróticos se van a asociar a atopia. El síndrome nefrótico se clasifica en síndrome nefrótico idiopático o primario, que es el más frecuente, hasta el 90% de los casos, y el síndrome nefrótico secundario, 5 a 10%, el síndrome nefrótico congénito, un 5%. En el síndrome idiopático vamos a encontrar principalmente los cambios histológicos, como la enfermedad de cambios mínimos, que básicamente es la que lleva, ¿no? Por frecuencia pues la mayor incidencia. Y existe lo que es la proliferación mesangial, la glomerulosclerosis segmentaria focal. En el caso del síndrome secundario, no, este va a ser secundario a enfermedades sistémicas, a enfermedades infecciosas, a fármacos, a neoplasias, a nefropatías. Y en el caso del síndrome congénito hay una aparición de los síntomas en menores de 3 meses, relacionados principalmente con mutaciones de los genes NPHS1 de nefrina y NPHS2 de podocina. Entonces recordemos que el idiopático es el más frecuente en niños, el genético generalmente está asociado a corticoresistencia y hay mutaciones del gen podocina. En el autosómico dominante hay mutaciones en el gen ACTN4 de alfa-actinina. Hay distrofia muscular tipo 2 con mutaciones de disfelina y puede ser en el caso, de los pacientes con síndrome nefrótico, pues a enfermedades. El síndrome nefrótico congénito generalmente va a tener pues un curso tórpido y está relacionado a las mutaciones que ya comentamos, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver las mutaciones relacionadas que hay en cada una de las patologías. Y bueno, en el cuadro gris vamos a ver el cuadro clínico que puede llegar a presentarse al momento
de que el paciente nace o en los primeros meses de vida, ¿no? Hay una baja de peso, edema al nacimiento, complicaciones perinatales infecciosas, fenómenos tromboembólicos como la trombosis de la vena del seno sagital superior, hipotiroidismo y dislipidemia. Nos vamos a enfocar al síndrome nefrótico primario idiopático. Existen 3 hipótesis con relación a su fisiopatogenia y estas están encaminadas a la desregulación de genes implicados en la proliferación y diferenciación de linfocitos, anomalías de proteínas de los podocitos, así como anomalías epigenéticas del ADN de células infectadas después de una infección viral, ¿no? Básicamente hay teorías en las cuales tratan de explicar lo que es la formación del edema. Pues aquí lo que va a haber es una proteinuria, esto va a aumentar el catabolismo renal de la albúmina, aumenta esto la síntesis hepática, hay una hipoalbuminemia secundaria, hay un descenso de la presión plasmática, hay fuga de líquido al espacio intersticial, esto va a generar hipovolemia, va a generar por lo tanto el edema, ¿no? La otra formación del edema es la teoría de overflow. Esta alteración está relacionada a alteraciones del balance túbulo-renal. Aquí hay una retención renal de sodio y agua y esto por consecuente nos genera edema. También dentro de la fisiopatogenia pues está el papel de los antígenos del complejo de histocompatibilidad de membrana, existiendo marcadores de lo que es este complejo en el cromosoma 6, que está relacionado a los complejos de histocompatibilidad B12, B8, B27, y que van a determinar el riesgo de desarrollar síndrome nefrótico córtico-sensible o córtico-resistente. En relación a la disfunción de los linfocitos T, esto generalmente en cambios mínimos, hay una disfunción de linfocitos T mediante citocinas que producen la pérdida de glicoproteínas de carga negativa en la pared capilar glomerular. Generalmente el defecto funcional de la barrera glomerular que origina la proteinuria está mediado por interleucina 2. Activa células mononucleares que dirigen a los proteinglucanos y a los heparansulfato, eliminación de estos glucosaminoglucanos y de heparansulfato. También la otra parte de la fisiopatogenia es la alteración de la estructura de los podocitos, ¿no? Que aquí hay una mutación en las proteínas de los podocitos, las podocinas, las alfa-actinina, que se asocia principalmente a glomerulosclerosis focal y segmentaria. El síndrome nefrótico que está relacionado a corticoresistencia va a asociarse principalmente a mutaciones de gen NPH52 que involucran a las podocinas, como dijimos, ¿no? Y a otras sustancias que participan en la formación del edema. En relación a la clasificación, pues tenemos la clasificación histológica de lesiones glomerulares mínimas, que es la más frecuente, glomerulonefritis proliferativa mesangial, glomerulosclerosis segmentaria focal, la glomerulosclerosis focal con proliferación mesangial y la glomerulonefritis membranosa y glomerulonefritis mesangiocapilar. En relación a lo que son las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener edema palpebral, que generalmente se generaliza, va a depender mucho de la gravedad de este edema. En pacientes que están de pie puede ser hacia las extremidades inferiores, en pacientes acostados pues va a ser evidente en la espalda, en el cuello, en la cara. Los pacientes que van a presentar anasarca pueden presentar ascitis, edema de genitales, derrame pleural uni o bilateral. En relación a lo que es el abordaje diagnóstico, entonces, pues tenemos la parte de la historia clínica, buscando aquellos antecedentes con respecto a la probable etiología, ¿no? Como son los antecedentes de infección viral, sensibilidad al polen, a la leche de vaca, medicamentos como la ampicilina, los AINES, las vacunas.
Básicamente en la historia clínica pues son la búsqueda de los antecedentes que apoyan el diagnóstico. En la exploración física vamos a encontrar principalmente lo que es el edema y en relación al edema pues vamos a determinar el grado de este. Con respecto al laboratorio, pues es importante ampliar, ¿no? No solamente la parte de los laboratorios relacionados a la búsqueda de las alteraciones propias de este síndrome, alteraciones bioquímicas propias de este síndrome nefrótico, sino que además va encaminado a buscar, pues, las probables causas o etiología, ¿no? Recordando pues que tenemos que solicitar biometría hemática completa, función renal, función hepática, panel viral. Eh, Tenemos que además determinar mediante una recolección de orina 24 horas la proteinuria. Esta va a ser calculada a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La hipoalbuminemia, que se documenta, generalmente es menor de 2.5 gramos. La hipercolesterolemia, mayor a 250 miligramos por decilitro. La hipertrigliceridemia, y podemos encontrar IgG elevada o IgA disminuidas e IgM aumentada. Vamos a encontrar función renal normal y no alteraciones en el complemento. Para poder calcular la proteinuria, tomamos en cuenta la excreción en 24 horas y lo dividimos entre la superficie corporal con el número de horas. Tenemos que una tasa de filtración glomerular normal en la edad pediátrica es de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Y cuando ya hay una proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, pues determinamos que se trata de un síndrome nefrótico. También hay indicaciones de lo que es la biopsia renal. Estas van a ser la edad menor de 1 año y mayor de 11 años, que es bien importante, la elevación persistente de la creatinina, la hipocomplementemia, el síndrome nefrítico concomitante, o sea, podemos tener esta asociación y entonces hay que hacer la indicación de biopsia y nosotros cuando ya tenemos a veces un tratamiento esteroideo y vemos una recaída frecuente, una corticodependencia o una corticoresistencia, estaría indicado. En relación al tratamiento, pues tenemos un tratamiento de sostén que va encaminado a los cuidados en relación a la dieta, a la resolución del edema y a la vigilancia o resolución de las complicaciones. Se recomienda que se dé una dieta normocalórica, normoproteica, con una restricción de sal y no de agua, solo en casos de que exista hiponatremia menor de 125 milequivalentes por litro. Podemos utilizar diuréticos, ¿no? Para la resolución del edema, así como, y entre ellos pues podemos utilizar diuréticos como son las tiazidas, la espironolactona. También es importante, en el caso de que exista dislipidemia, dar un tratamiento con estatinas, prevenir infecciones en este tipo de pacientes. Entonces, la vacunación es un punto de oportunidad y con respecto a estas vacunas, evitar en ellos las vacunas de virus vivos. Es importante llevar un control de la presión arterial de manera diaria, un balance hídrico estricto, estar vigilando que no exista o aparezca dolor abdominal o signos inflamatorios de la piel y hacer un control del peso diario. Este es un algoritmo de la guía de práctica clínica. En este algoritmo nosotros vamos a ver que los niños entre los 2 a los 10 años de edad que encontremos con un edema de grado variable, necesitamos hacer una historia clínica en búsqueda de todos los factores de riesgo que hemos comentado. Si este signo de edema es único, si está presente, vamos a sospechar un síndrome nefrótico y vamos a solicitar proteínas en orina, albúmina sérica, creatinina, colesterol, triglicéridos,
electrolitos séricos, proteínas totales, un examen general de orina y hacer el cálculo de la depuración de creatinina y la excreción de proteínas en 24 horas. Una biometría hemática. En pacientes que no es posible colectar la orina 24 horas, se puede hacer la determinación de la relación proteína-creatinuria, de la proteinuria-creatinuria en una muestra única. Si el paciente no tiene signos, no hay este signo de edema, debemos de buscar otros síntomas adyacentes, ¿no? Que estén ocasionando este edema, otras causas pues que pudieran ser el origen de este edema, y aún así tenemos que buscar intencionadamente hacer estudios de laboratorio para descartar esta posibilidad de síndrome nefrótico y en su defecto enviar al paciente a una valoración por nefrología pediátrica. Si nosotros al estar haciendo el abordaje pues encontramos alteraciones como la albúmina sérica menor de 2.5 gramos o una proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o un índice de proteinuria, creatinuria mayor de 0.2 y hiperlipidemia, nosotros podemos hacer el diagnóstico de un síndrome nefrótico primario, y esto sería más por la situación estadística, ¿no? Lo primero que pensaríamos es que se trata de un síndrome nefrótico primario, que pues tendrá que valorarse posteriormente por el nefrólogo o pediatra, y que pues generalmente estamos pensando que la histología pues va a ser de cambios mínimos. Si el paciente llega a presentar una complicación secundaria, ¿no?, al edema importante, como es el derrame pleural, el derrame pericáutico, la insuficiencia cardíaca, la citis, este paciente pues requiere un manejo hospitalario. Si el paciente no tiene estos datos de complicaciones agudas, este paciente puede ser manejado de manera ambulatoria. En el caso de hacer el manejo ambulatorio, pues la recomendación con respecto a el aporte de líquidos y la nutrición es muy importante. Tiene que enviarse a una valoración nutricional especializada para que se establezca un régimen nutricional individualizado y además dar un seguimiento nutricional. Es importante pensar pues que la dieta, habíamos comentado, fuera normocalórica, ¿no?, y pues equilibrada. Deberá en este aspecto individualizarse el aporte de líquidos y se recomienda una restricción leve de sodio, considerando estas cuestiones de la hiponatremia. Para el tratamiento del edema, pues tenemos los diuréticos, la restricción moderada de sodio en la dieta. El paciente que presenta ya un edema moderado a grave, entonces utilizamos espironolactona, tiazidas, principalmente. Y en el caso de las inmunizaciones, pues el paciente requiere inmunizaciones, principalmente contra el neumococo, y hay que considerar que ciertas vacunas en estos pacientes no se pueden administrar. Y finalmente, pues el manejo con esteroide. En el aspecto del manejo con esteroides, si es el primer evento nefrótico, lo recomendable es iniciar con prednisona a una dosis de 60 miligramos por metro cuadrado día, o bien 2 miligramos por kilo por dosis hasta un máximo de 60 miligramos día, vía oral una sola vez al día durante 4 a 6 semanas. Después se hace una continuación de esteroides a 40 miligramos por metro cuadrado o 1.5 miligramos por kilo en días alternos por un periodo de 2 a 5 meses. Si el paciente se reevalúa a las 72 horas midiendo los niveles de proteinuria y está presentando remisión, pues esto nos hace sospechar o nos hace pensar que hay una que es corticosensible, ¿no? Finalmente, si no hay remisión, nosotros tenemos que seguir el tratamiento con esteroide por el periodo
recomendado y valorar de manera subsecuente la evolución de la proteinuria. Si nosotros, como decíamos, es un paciente que estamos pensando que hay una buena respuesta al esteroide, nosotros completamos el tiempo de tratamiento con el esteroide y se vigila al término del tratamiento durante un año. Si nosotros después de 8 semanas de tratamiento, en el caso del paciente que no logró la remisión de la proteinuria a las 72 horas, se hace una revaloración a las 8 semanas y no hay una remisión, se debe de considerar entonces la biopsia renal, ¿no? Que ya es lo que habíamos comentado. En el caso del paciente ya con una resistencia al manejo con esteroides, pues sería conveniente la biopsia con la finalidad de valorar ya un tratamiento o añadir un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Y bueno, es importante recordar que hay indicaciones precisas para la biopsia renal en este tipo de pacientes y son situaciones no de primera parte del abordaje diagnóstico. En este caso, los pacientes que ya tienen un tratamiento avanzado y que es parte ya de un tratamiento especializado, pues se va utilizando otros tratamientos, por ejemplo, los inhibidores de calcineurina, que es una de las opciones para los pacientes que presentan síndrome nefrótico resistente a esteroides. Y nosotros tenemos que nuevamente valorar la evolución con respecto a la proteína. Quizá este manejo para la cuestión práctica de este tema, pues es más que puedan observar un panorama de lo que puede ocurrir en un síndrome nefrótico con respecto a la corticoresistencia, incluso la corticodependencia, y que finalmente son tratamientos largos que incluyen no solamente el manejo de esteroides, sino de otras opciones terapéuticas. ¿Qué diuréticos tenemos? Tenemos la furosemida, una dosis de 2 a 3 miligramos por kilo día, espironolactona a 1 o 2 miligramos por kilo por día, hidroclorotiazida 1 a 3 miligramos por kilo día, más espironolactona 1 a 2 miligramos por kilo día. Esto puede ser obviamente en combinación. Y esto es para el manejo del edema en este tipo de pacientes. Ya si el paciente presenta una anasarca, pues entonces el manejo va a incluir albúmina, va a incluir diuréticos, ¿no? Es bien importante recordar que todos los niños que tienen síndrome nefrótico tienen un mayor riesgo de presentar infecciones invasivas por neumococo, por lo tanto es bien importante que reciba este tipo de inmunización. Las vacunas, como comentábamos, de virus vivos, como la del sarampión, la varicela, papera, rubiola y rotavirus, están contraindicados en estos niños, en los niños con síndrome nefrótico que reciben inmunosupresores. El tratamiento, como dijimos, ¿no? Uno de los pilares pues va a ser el esteroide y va a ser la prednisona a estas dosis que ya mencionamos. ¿Cuál es la evolución que pueda tener nuestro síndrome nefrótico? Bueno, que sea corticosensible. Esto ocurre en el 90-95% de los casos y un 30-35% de los casos no va a tener recaídas. Las recaídas en este porcentaje infrecuentes van a ser del 10 al 20% y las recaídas frecuentes en 2 a 6 meses o hasta un año va a ser de 40-50%. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que exista una corticodependencia o una corticoresistencia. Y entonces, pues, nosotros podemos hablar de términos con respecto al tratamiento de esteroide, que hubo una remisión parcial, una remisión total, una recaída, una resistencia, que es córtico-sensible o córtico-resistente. Y bueno, existen ya tratamientos para pacientes que presentan recaída frecuente o corticodependencia, incluyen estos medicamentos, lo que es la prednisona, la ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus,
mofetil-micofenolato, rituximab, ¿no? Como opciones ya más avanzadas. Recordar que son pacientes que se nos complican, por lo tanto el aspecto de la inmunización en el primer nivel de atención debe ser bien importante, y estas son las complicaciones frecuentes en síndrome nefrótico: la neumonía, hasta en un 38.7%, peritonitis, un 19.3%, sepsis en un 6.4%, celulitis en un 12.9% y infección urinaria en un 22.5%. Y por otro lado, pasamos a lo que es el síndrome nefrítico. El síndrome es un síndrome que puede pertenecer a una glomerulonefritis de comienzo agudo, que se va a caracterizar principalmente por hematuria, hipertensión arterial, edema, oliguria, disminución en la filtración glomerular y retención de ácidos. El síndrome nefrítico, pues, es un proceso inflamatorio que ocurre a nivel del glomérulo. Este síndrome puede ser ocasionado por etiología infecciosa, que es la más frecuente, y etiología no infecciosa. Entonces tenemos la infecciosa, la postestreptocóxica, que es la que les va a con mucha frecuencia ocurrir en primer nivel de atención, y la no infecciosa secundaria a algunas otras enfermedades como púrpura de Guillain-Barré, el síndrome Guillain-Barré y la glomerulonefritis por depósito de IgA. Aquí en este recuadro pues tenemos algunas causas, ¿no? Y también recordar pues que el síndrome nefrítico primario generalmente es infecciosa y es post-estreptocóxica, ¿no? Y la secundaria pues tenemos una amplia variedad de procesos que pueden ser tanto infecciosos como inmunológicos, generalmente son inmunológicos. Entonces, tenemos la definición del síndrome nefrítico agudo postestreptocóxico, que es un trastorno originado por una lesión renal aguda, rápidamente progresiva, ocasionada por procesos inmunológicos activados por una infección estreptocóxica, es decir, la infección como tal por estreptococo ocasiona trastornos inmunológicos que van a dañar al riñón con una respuesta inmunológica cruzada semanas antes que aparezcan las manifestaciones clínicas. Con relación a la epidemiología, tenemos que a nivel mundial se reportan 472,000 casos por año. La edad de presentación del síndrome nefrítico es en un rango de edad promedio de 4 a 12 años. Es raro que este ocurra en menores de 2 años y mayores de 18 años, con un ligero predominio a nivel del sexo masculino. 85% de los pacientes van a presentar el antecedente de infección faríngea, que puede ir variable en un periodo de 7 a 21 días previos, y generalmente está asociado a estreptococos piógenes o escarlatina. 50% de los pacientes pueden ser subclínicos, y un alto porcentaje de los pacientes que tienen síndrome nefrítico tienen enfermedad leve y pueden ser asintomáticas. Los componentes, como comentamos, pues va a ser edema, hipertensión, hematuria, oliguria, otros como hipoproteinuria, hipocomplementemia y creoglulinas séricas alteradas. Puede haber brotes epidémicos, y esto está relacionado sobre todo a las condiciones de viviendas que son densamente pobladas, a condiciones higiénicas deficientes, a desnutrición, a anemia o a infestación por parásitos. Aquí tenemos algunas enfermedades que pueden cursar con síndrome nefrótico en los niños, y pues continuamos mencionando pues que la glomerulonefritis secundaria a infección por estreptococo es de las más frecuentes. Sin embargo, pues hay que considerar otras causas, entre ellas las inmunológicas u otras infecciones. En relación a la variación estacional que tiene el síndrome nefrítico, sabemos que después de que hay una infección del tracto respiratorio superior, como una faringitis o amigdalitis, va a ocurrir más en invierno y en primavera y en zonas templadas, mientras cuando existe una infección en piel se va a presentar esto más
en las zonas tropicales y subtropicales en las estaciones de verano y otoño. Generalmente es un curso favorable y el pronóstico es favorable hasta en un 95% en la edad pediátrica. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Y entonces en relación a la fisiopatogenia tenemos tres aspectos importantes que mencionar, que son la formación de inmunocomplejos circulantes. El complejo inmune se va a formar en el torrente sanguíneo por un antígeno nefritogénico, estreptocóxico y un anticuerpo. O sea, hay una reacción inmunológica antígeno-anticuerpo. Sin embargo, hay un complejo que se forma y que puede ocasionar un daño renal de manera cruzada. La formación in situ de complejos inmunes. Esto es una activación secundaria del complemento y se desencadena como un desencadenante alternativo del daño glomerular por activación de la ruta clásica de lo que es el sistema de complemento. Vamos a ver que también hay la participación de células infiltrantes como los granulocitos, los monocitos, los macrófagos y que pueden de algún momento dado originar el daño glomerular directo debido a citocinas, quimiotactinas y células proinflamatorias. Los antígenos de Streptococcus nefritogénicos tiene dos proteínas con actividad nefritogénica, es decir, que puede llegar a dañar a nivel de los glomérulos y van a ser el gliceraldehído 3-fosfato-bacteriano receptor de plasmina y la cisteína proteína catiónica estreptocóxica exotoxina B de pirógenos. Ambas proteínas son capaces de activar la vía alternativa de la cascada de complemento y esto pues finalmente activa un proceso inflamatorio. Puede haber una predisposición del huésped, es otro de los aspectos en cuanto a la fisiopatogenia que hay que entender, y hasta un 20 a 40% de los familiares de pacientes van a desarrollar posteriormente un síndrome nefrítico. Las manifestaciones clínicas, bueno, podemos tener manifestaciones clínicas muy generales, como son la cefalea, las náuseas, el dolor abdominal, la epistaxis y la anorexia. Entonces, si el cuadro clínico se presenta de manera inespecífica, pues va a ser difícil la sospecha diagnóstica, pero, y habíamos comentado, ¿no? Pueden ser subclínicos, incluso asintomáticos en un porcentaje bastante importante. Entonces, pues en este aspecto de manifestaciones clínicas generales sí tendríamos como difícil el diagnóstico. El paciente ya de manera más específica con síndrome nefrítico pues va a presentar hematuria que puede ser macro o microscópica, edema, insuficiencia, falla renal o daño renal, edema agudo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. Y tenemos que de alguna manera recordar los métodos para la evaluación de la presión arterial, ¿no? Es importante que recordemos que generalmente el paciente debe estar en reposo, debe tener el brazo pues en una zona en donde pueda reposar ese brazo y tenemos métodos auscultatorios o por medio de el oscilómetro, generalmente es la manera en que nosotros escuchamos los ruidos de Korokov. Y por último, pues tenemos que tomar al menos en 3 ocasiones la presión arterial para que tomemos una media de estos rangos medidos. Y entonces el diagnóstico, pues aquí en relación a lo que son el abordaje clínico, es bien importante dentro de la historia clínica hacer una evaluación sobre todo de esos factores predisponentes o factores de riesgo o antecedentes en cuanto a la infección estreptocóxica, que pues como comentamos, pues la mayoría del síndrome nefrítico va a ser infecciosa y va a ser post-estreptocóxica. Entonces tendríamos que buscar en la historia clínica este antecedente, sobre todo en pacientes que después de un proceso infeccioso presentan hematuria. Y entonces en ello sería la mayor sospecha que podamos tener, sobre todo por este tipo de presentación de la glomerulonefritis postestreptocóxica, que nos da como resultado un síndrome nefrítico.
En cuanto a la exploración física, pues quizá no vamos a encontrar alteraciones, exceptuando en los casos que haya retención hídrica o edema. Y dentro del abordaje ya paraclínico, pues tenemos que enviar a hacer un examen general de orina, tenemos que medir nuevamente las proteínas en una recolección de orina de 24 horas, tenemos que realizar una química sanguínea que son parte de las pruebas de valorar la función renal. También es conveniente medir lo que son los niveles de complemento y investigar lo que es la infección por Streptococcus pyogenes mediante un exudado faríngeo. Y bueno, la hematuria vamos a considerarla cuando hay más de 5 eritrocitos por campo. La proteinuria que se presenta en estos pacientes puede presentarse en un rango nefrótico, es decir, mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Puede haber hipoalbuminemia, esto lo podemos valorar mediante pruebas de función hepática y nada más. Hay indicaciones también de biopsia que son ya muy específicas para el paciente que tiene síndrome nefrítico y estos van a ser la edad de presentación atípica, es decir, menores de 12 años, mayores de 12 años, una historia de enfermedad renal preexistente, hallazgos de enfermedad renal crónica, hallazgos de enfermedad sistémica, que el paciente presente anuria, proteinuria en un nivel nefrótico, deterioro rápido de la función renal, y esto es muy importante porque puede haber síndromes nefríticos con un deterioro o rápidamente progresiva, y hay un deterioro rápido de la función renal, incluso un grado de mortalidad alto. Y si el paciente llega a presentar un nivel de complemento sérico normal, pues también sería una indicación para la biopsia. Cuando se hace una indicación de biopsia de control, es decir, posterior a un inicio de tratamiento, cuando hay oliguria, azoemia mayor de 2 semanas, cuando la tasa de filtración glomerular está baja por más de 4 a 6 semanas, cuando hay una hipertensión prolongada, es decir, más de 2 a 3 semanas, cuando hay una hematuria macroscópica mayor de 4 semanas y cuando C3 continúa bajo en más de 8 a 12 semanas. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrítico? Pues el tratamiento de sostén va a ser relacionado a la restricción hídrica y sal. El manejo de la presión arterial, tenemos opciones de diuréticos o antihipertensivos. La erradicación de la infección estreptocóxica, esto es muy importante hacer la documentación mediante un exudado o cultivo de faringio para la terminación de esta infección y dar un tratamiento de erradicación. Esto sigue siendo la opción la penicilina que puede ser utilizada en dosis oral a 125 miligramos cada 6 horas durante 10 días, o bien penicilina benzatínica por vía intramuscular, 600,000 unidades o 1.2 millones de unidades en dosis única. En pacientes que son alérgicos se va a emplear la eritromicina como una opción como primera elección por vía oral a dosis de 125 a 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. Y es súper importante vigilar que el paciente pues lleve a cabo este tratamiento completo, ¿no? En este tipo de tratamiento debemos de llevar una vigilancia continua, que no existan datos de sobrecarga hídrica, falla cardíaca, hipertensión, hipercalemia, que la creatinina no se prolongue su elevación o haya alteraciones neurológicas. Y entonces tenemos pues que la guía de práctica clínica nos dice que los niños entre 2 a 12 años con hematuria, edema e hipertensión tenemos que investigar antecedentes de infección 2 semanas previas al inicio de los síntomas, de lo que comentábamos, ¿no? Un paciente que llega con hematuria, que es uno de los
los datos que pueden tener relevancia y que por el cual acudan, o que llega con datos de hipertensión arterial, tenemos que investigar esta situación previa de infección. Si el paciente no tiene la historia de una infección previa, entonces vamos a investigar causas no infecciosas. Si el paciente tiene este historial previo de infección, entonces vamos a buscar o vamos a solicitar antiestreptolicinas, ¿no? Para documentar en parte la infección por estreptococo y complemento. Si el paciente tiene pues, las antiestreptolicinas altas y el C3 bajo, vamos a vigilar la evolución de signos y síntomas, preferentemente con el paciente hospitalizado, en caso de hipertensión arterial, el manejo de líquidos, electrolitos y en caso muy necesario el uso de antihipertensivos, vigilar la evolución del edema, vigilar el estado de la hematuria y valorar el inicio de antibióticos. El paciente tuvo un control de la hipertensión y el edema, así como de la disminución de la hematuria. Podemos entonces dar un alta hospitalaria y llevar un control posterior cada mes con el nefrólogo pediatra. Las recomendaciones en el seguimiento es que tenemos que vigilar la evolución hemodinámica con respecto a la presión arterial, realizar un examen general de orina y una biometría una búsqueda intencionada una medición de proteínas en sangre al menos cada 4 a 6 semanas durante los primeros 6 meses, ¿no? Tenemos que ver la evolución de la proteinuria en este tiempo. Si no hay hematuria, ya podemos espaciar la vigilancia y tenemos que hacerlo aproximadamente hasta un año. Si los niveles de C3 han vuelto a la normalidad después de 8 a 10 semanas, el seguimiento que se recomienda es de las primeras 6 semanas con esta frecuencia necesaria para determinar si la hipertensión ya se controló, si el edema se está resolviendo o ha comenzado a resolverse y si la hematuria ya está en. Y entonces cuando hay un síndrome nefrítico, tenemos que tener criterios para la derivación y entre ellos tenemos la hematuria macroscópica asintomática, la microhematuria persistente, la proteinuria persistente, enfermedades sistémicas y el antecedente familiar. Es importante que los pacientes, que una vez hecha la sospecha, pues el paciente sea valorado por un segundo nivel de atención en donde seguramente el abordaje inicial pues va a ser por el área de pediatría y posteriormente se valorará por nefrología. Nosotros enviamos una valoración por nefrología cuando hay una proteinuria masiva que persiste después de la fase aguda, la persistencia de niveles bajos de C3 posterior a 8 semanas, la presentación de glomerulonefritis rápidamente progresiva, hipertensión grave, oliguria, edema severo, proteinuria de rango nefrótico, azoemia, episodios recurrentes de hematuria macroscópica y C3 altamente bajo pasadas las 8 o 10 semanas. O sea, se tiene que regularizar todo esto. Y pues en primer nivel de atención lo que compete es hacer la sospecha clínica. Hacer la sospecha clínica, incluso puede hacerse la valoración inicial en cuanto a la búsqueda intencionada de las mediciones del grado de hematuria, la proteinuria, y en este caso pues solicitar la valoración por el servicio de pediatría. Cuando más pedimos una valoración por nefrología, cuando hay una falta en la resolución esperada de los signos clínicos, es decir, la hematuria persiste es macroscópica durante 10 a 14 días, no se ha resuelto, ¿no? Hay hematuria microscópica durante más de un año. Recordemos que la hematuria no se va a resolver de manera inmediata y esto llevará un tiempo, sin embargo, debe de haber una resolución continua de la misma. Cuando hay edema durante 2 semanas, hay proteinuria mayor de 50 miligramos de decilitro durante 6 meses, es decir, ya vemos una proteinuria en rangos nefróticos, azoemia durante 1 semana o hipertensión arterial durante 6 semanas.
Para recordar, pues, el síndrome nefrítico agudo va a haber una hipervolemia, hay hematuria en la mayoría de los casos, hipertensión arterial, ¿no? Y estos dos síntomas son muy importantes hacer esta relación, sobre todo buscando el antecedente infeccioso por Streptococcus. Puede haber un edema moderado, una disminución en la filtración glomerular, esto pues obviamente consecuentemente es parte de lo que va a generar el edema. La proteinuria puede ser leve a moderada, aunque recordemos que puede haber una proteinuria en rangos nefróticos y el colesterol y la albúmina van a ser normal. En el caso del síndrome nefrítico puede haber hipovolemia, normovolemia o hipervolemia, puede haber hematuria pero hasta en un 20-40%, hay hipertensión arterial un 40%, puede haber el edema es más grave, hay un edema generalizado. La velocidad de filtración glomerular es normal al inicio, hay una proteinuria muy importante en rangos nefróticos que habíamos comentado, 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, está alterado el colesterol y la albúmina, generalmente estando con una hipercolesterolemia y una hipoalbuminemia. El papel del médico de primer nivel de atención pues es hacer la sospecha clínica y el envío para la valoración y el abordaje diagnóstico en segundo nivel de atención. Y bueno, generalmente el pediatra es el que debe de iniciar pues ya un manejo y una vigilancia y valorar en qué momento tiene que solicitar una valoración por el nefrólogo pediatra de acuerdo a la evolución que tenga ese paciente. Por otro lado, vamos a comenzar con lo que es el tema de enfermedad renal crónica. Este se define como una anormalidad en la estructura o en la función del riñón que se presenta al menos durante 3 meses, siendo irreversible y teniendo repercusiones para la salud. Recordemos que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva que finalmente pues va a tener un final. En relación a la epidemiología, presentan al diagnóstico una edad media de 6.9 años de edad y una tasa de filtración glomerular de 42 mililitros por minuto, tiene una mayor incidencia en los varones en una proporción de 3:1 con respecto a las mujeres. En América Latina la incidencia ha variado de 2.8 a 15.8 casos por millón de habitantes. La etiología de la insuficiencia renal crónica pueden ser no glomerulares, que van a afectar el espacio túbulo intersticial y son representados principalmente por un grupo de anormalidades del riñón y del tracto urinario. Y las glomerulares, que van a ser pues enfermedades que van a afectar el glomérulo directamente y desencadenar el daño renal. Aquí tenemos, por ejemplo, en una enfermedad primaria, anormalidades estructurales como es el reflujo, la obstrucción, la hipoplasia o la displasia renal, con una incidencia en enfermedad renal crónica de hasta el 43.9%, por lo tanto podemos decir que son pues las causas más comunes, ¿no? Las nefropatías hereditarias, como en el caso de pacientes con cistinosis, oxalosis, el síndrome de Alport o nefrotosis, pueden presentarse una incidencia de esta nefropatía hereditaria como causa de la enfermedad renal crónica hasta en un 17.2%, las glomerulopatías, ¿no? Hasta en un 17.2%, enfermedades vasculares sistémicas hasta en un 10% y otros en un 10%, otras causas. En el otro recuadro, pues reafirmamos esta situación de las malformaciones congénitas, ¿no? Y tenemos dentro de ellas las que van a tener reflujo y uropatías obstructivas como un papel muy importante, reflujo vesicoureteral, una válvula uretral posterior, una vejiga neurogénica, alteraciones renales en número, posición, forma, como la agenesia renal, la ectopia renal, el riñón en herradura, enfermedades quísticas renales, el riñón multiquístico, el quiste renal, la enfermedad renal poliquística y las enfermedades glomerares. Bueno, pues aquí sabemos pues que un método importante para hacer el diagnóstico es
la medición de la tasa de filtración glomerular y se considera que cuando esta tasa de filtración glomerular es menor a 60 mililitros por minuto, entonces es importante pues valorar qué está ocurriendo, si se acompaña una evidencia de daño estructural o de otros marcadores, o hay marcadores de falla renal, ¿no? A veces en este aspecto, ¿qué puede ocurrir? Básicamente es que si la tasa de filtración glomerular no se altera, pero hay marcadores de falla renal, tenemos que considerar el diagnóstico de falla renal crónica. Los marcadores de falla renal, pues va a ser la albuminuria, y esto no tiene un parámetro de medición, o sea, presencia de albúmina en la orina, alteraciones del sedimento urinario, un desequilibrio hidroelectrolítico asociado a tubulopatías, anormalidades histológicas, estructurales e historia de trasplante. Es importante, pues, para clasificar el grado de daño renal, la estimación de la función renal. Esto no debe de basarse únicamente en la concentración seria de creatinina, la estimación de la tasa de filtración glomerular obtenida a través de una regla. Por lo tanto, no es una medida directa, pero es estimada a través del aclaramiento urinario de un marcador filtrado como es la creatinina. Y entonces hay una estimación para la función renal, clásicamente por medio de la fórmula de Schwarz. Esta es la más utilizada para determinar la tasa de filtración glomerular desde 1980 debido a que es fácil su aplicación, está basada en la determinación de creatinina sérica, la talla, el género y el grupo etario. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, aquí está la fórmula para calcular lo que es la filtración glomerular o el rango de filtración glomerular estimado. Va a ser la constante por la talla entre la creatinina sérica. La constante va a variar de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Tenemos que la constante es de 0.33 en pacientes menores de un año, en 0.45 en pacientes eh, de término menores de un año y 0.55 en pacientes de 1 a 12 años y que sean adolescentes femeninas y 0.7 en pacientes adolescentes masculinos. Lo único que nosotros hacemos en este ejemplo es introducir los datos, que es la constante, ¿no? En este caso es un masculino de 5 años, su constante es 0.41, que tiene una talla de 125, ¿no? Por 125 y reporta una creatinina sérica de 0.4. Entonces, lo que nos salga de esta multiplicación lo dividimos entre 0.4 y tenemos una tasa de filtración glomerular de 129 mililitros por minuto. Y esta tasa de filtración glomerular pues se considera normal. Aquí en este cuadro o en este siguiente cuadro vamos a tener la tasa de filtración glomerular normal para los niños y los jóvenes adultos de acuerdo a la edad, pues en pacientes de una semana es de 40, de 2 a 8, de 65, más de 8, 95, de 2 a 12 años de 133, de 13 a 21 de 140 y de 13 a 21 mujeres de 126. Y entonces estos datos pues los podemos tener a la mano para cuando nosotros solicitemos una tasa de filtración glomerular. La clasificación por estadio y factor de riesgo pues finalmente va a depender de esta tasa de filtración glomerular y la presencia de albuminuria. Y aquí tenemos pues si está normal, si está levemente disminuido, si está leve o moderadamente disminuido, si está moderado a severo, disminuido, si está severamente disminuido o si hay una falla renal. Cuando ya la tasa de filtración glomerular está por debajo de 15, ya se considera un estadio pues G5, ¿no? Y esta clasificación pues está dada por la asociación o clasificación de la enfermedad por la asociación pues de enfermedad renal crónica. El cuadro clínico pues va a depender, ¿no? Si es no glomerular o glomerular. Cuando es glomerular puede haber hematuria, edema, hipertensión, oliguria.
y en el caso de no glomerular puede haber enuresis, infecciones urinarias de repetición, falta o falla de medro, que es la alteración en el crecimiento, síntomas miccionales, puede haber poliuria. El diagnóstico por ultrasonido y vías renales no es la manera de hacer un diagnóstico de falla renal. Esto es más para buscar alteraciones estructurales, ¿no? Valorar el tamaño, la relación córtico-medular, más para situaciones estructurales, identificar alteraciones urológicas y daños que refieren cronicidad, es decir, por ejemplo, las cicatrices renales, una infección de vías urinarias de repetición que nos puede llegar a dar como una complicación a largo plazo, pues una insuficiencia renal crónica. Otros estudios que se pueden utilizar pues, para hacer la valoración de la anatomía y algunos aspectos funcionales del riñón, pues es el gamagrama renal o la biopsia renal. Una vez que nosotros hacemos la parte del abordaje diagnóstico, que básicamente está basado en en hacer la sospecha en el primer nivel de atención para posteriormente referirlo a un segundo nivel. Quizá en este aspecto de la sospecha clínica, un paciente con falla renal va a tener pues estos datos clínicos, ¿no? Puede haber la hematuria, la oliguria, la hipertensión arterial, la falta de crecimiento pudieran ser los datos clínicos que nos deben de hacer sospechar una insuficiencia renal. Obviamente la búsqueda de los antecedentes con respecto a trastornos urinarios como infecciones repetitivas de vías urinarias u otras enfermedades concomitantes que puedan tener o ocasionar este daño renal pudiera ser la parte que nos puede apoyar un diagnóstico, ¿no? Básicamente el diagnóstico ya paraclínico de la insuficiencia renal va a estar basado en marcadores renales y en la tasa de filtración glomerular. Y de los más importantes, bueno, es la tasa de filtración glomerular y de los marcadores la albuminuria, ¿no? La proteinuria. Entonces, esos son los aspectos que podemos abordar hasta primer nivel de atención. Yo sospecho que el paciente tiene una falla renal porque el cuadro clínico lo está sugiriendo, pues voy a hacer una medición de la tasa de filtración glomerular, un examen de general de orina para buscar intencionadamente albuminuria. Y bueno, la parte del abordaje complementario pues puede ser el ultrasonido, el gamagrama, la biopsia renal, pero son para la búsqueda principalmente de etiología. En relación a los factores de progresión, es que, finalmente la insuficiencia renal crónica, pues es una enfermedad que avanza, ¿no? Puede controlarse, puede de alguna manera minorarse las complicaciones y la progresión rápida. Sin embargo, va a tener un final, ¿no? De la disfunción completa de ese riñón. Y entonces los factores de progresión se van midiendo cuando el paciente tiene un desequilibrio ácido-base electrolítico de líquidos, alteraciones en el metabolismo del mineral y óseo, anemia, hipertensión, proteinuria, dislipidemia, alteraciones en la función endocrina y retraso en el crecimiento. La anemia es una de las complicaciones más frecuentes, generalmente ocurre cuando la tasa de filtración glomerular ya es menor a 58 mililitros por minuto. Para poder hacer el diagnóstico, pues necesitamos una biometría hemática, ¿no? En el cual valoramos el volumen, la concentración media de hemoglobina, el volumen corpuscular medio. Puede hacerse un perfil de hierro. Recordemos que la anemia de un paciente con falla renal crónica va a ser una anemia normocítica normocrómica. Y en este caso puede darse tratamiento con estimulantes de la eritropoyetina, de la eritropoyesis, como la eritropoyetina, hierro y folatos. Las alteraciones electrolíticas que un paciente puede llegar a presentar son la hiponatremia, la hipercalcemia, la hipercalemia, la hipocalcemia, hiperfosfatemia y la acidosis metabólica. Entonces ya cuando llevan un seguimiento por
el área de nefrología, pues son alteraciones que se están vigilando constantemente. Puede haber trastornos cardiovasculares como la hipertensión, entonces son pacientes que cuando requieren una hospitalización, pues hay que hacer un manejo del control de líquidos para evitar sobrecarga de volumen, ¿no? Y manejo de la hipertensión ya con antihipertensivos específicos. Puede haber trastornos endocrinos, claro, pueden presentarse alteraciones de la vitamina D que van a ocasionar una enfermedad mineral y ósea, alteraciones también en lo que es la relación calcio-fósforo, entonces son pacientes que habitualmente pueden requerir este soporte vía oral adicional. El tratamiento, pues es, en el caso de una enfermedad primaria, pues tratar la enfermedad primaria, evitar factores de progresión renal junto a sus complicaciones, ¿no? Hay una vigilancia estrecha en relación a estos factores de progresión renal. Someter al paciente a un protocolo de trasplante renal desde etapas tempranas con la finalidad de que, bueno, pueda solventarse esta situación del tiempo, dado que pues hay un retraso importante en cuestión o en materia de trasplante renal en nuestro país. Iniciar el tratamiento de reemplazo renal en pacientes que ya tengan una etapa G5 y esto pues es la diálisis, ¿no? Y progresar a hemodiálisis en caso necesario. La evaluación y el tratamiento, bueno, va a depender mucho, ¿no? De la tasa de filtración glomerular, porque como comentamos en la diapositiva anterior, si hay una disminución grave de la tasa de filtración glomerular, pues tenemos que iniciar una terapia de reemplazo de sustitución renal. Si no, pues nosotros tenemos que tratar las complicaciones concomitantes, ¿no? Las comorbilidades del paciente, disminuir todos los factores de progresión, tratar la presión arterial, la vigilancia estrecha en cuanto al manejo de líquidos, ¿no? Diuréticos, de la presión arterial. Y entonces, básicamente, esto en relación al tratamiento va a depender pues del daño renal o el estadio en el que esté ese daño renal. Las complicaciones que podemos encontrar, pues ya las hemos mencionado: desequilibrio hidroelectrolítico, alteraciones metabólicas, alteraciones del metabolismo mineral y óseo, anemia, hipertensión, dislipidemia, alteraciones en la función endocrina y retraso en el crecimiento. Lo importante del abordaje de este tema es hacer la sospecha diagnóstica, sobre todo en los pacientes que puedan llegar a tener estos factores o enfermedades que predisponen a una falla renal. Tener en cuenta que nosotros tenemos que pues, hacer una evaluación ante todo paciente que nos llega con hematuria, oliguria, hipertensión arterial, alteraciones en el crecimiento o falla de Medro, para poder hacer la sospecha. Y básicamente en cuanto al diagnóstico, pues es con tasa de filtración glomerular y albuminuria, y el tratamiento pues ya compete a una área de nefrología pediátrica, en el cual pues va a depender precisamente de estas etapas o estadios en el que esté la falla renal. Y recordar pues que la insuficiencia renal crónica o la falla renal crónica es una enfermedad pues que llega a un punto final, ¿no? De disfunción renal, y entonces va a ser progresiva. Esto es inevitable, es irreversible, o sea, yo no puedo estar en una etapa 2 y regresarme a una etapa 1, no, es algo progresivo. ¿Qué se hace en este papel o panorama? Pues ir poniendo tratamientos, ¿no? O ir poniendo, obstáculos para que esta enfermedad avance. Sin embargo, esto es inevitable y en algún momento dado el paciente cae en terapia de sustitución renal, ¿no? Que puede ser la diálisis, que puede ser la hemodiálisis. Y bueno, en la práctica clínica lo importante sería entonces detectar cuáles son las enfermedades que nos puedan a largo plazo generar una falla renal, ¿no? Y entonces tenemos las glomerulonefritis que acabamos de ver, tenemos las infecciones urinarias y bueno, hacer la detección oportuna de las malformaciones ante la sospecha de alguna situación anatómica obstructiva a nivel renal, pues para dar un tratamiento oportuno y evitar pues estas consecuencias.
Y con esto terminamos pues este módulo de enfermedad renal en el paciente pediátrico. Agradezco su atención.